En una investigación científica, 300 personas fueron examinadas y después de algún tiempo, los médicos que hacían el experimento concluyeron lo siguiente: hay una relación directa entre el ejercicio físico y autoestima. Los resultados revelaron que las personas físicamente más activas tienen un nivel de autoestima más alto. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el aprendizaje de idiomas? Hace 2 años conocí a un grupo de rusos mientras estaba viajando. Tengo un nivel intermedio alto en ruso, pero aún así no hablaba muy bien. A veces me daba vergüenza decir algo y por eso no hablaba mucho, aunque podía entender casi todo. No decía todo lo que quería decir y la conversación entera con ellos me resultó muy difícil. Eso fue la última vez que hablaba ruso. Después ya no lo practicaba ni lo estudiaba. Pero entonces, hace poco, en la calle de mi ciudad he oído unas personas hablando ruso. A pesar de ser tímido y sintiéndome un poco incómodo, les digo en ruso: «Hola, ¿qué tal? ¿Habláis ruso?». Entonces empezamos a hablar. Mi ruso no era nada mejor, pero no me preocupaba de errores, estaba más centrado en la propia conversación y fácilmente cuando me di cuenta podía corregir mis errores. Al final me dijeron que mi ruso era muy bueno, algo que no me pasó hace 2 años con el otro grupo. ¿Cómo es posible esto? Si yo no estudiaba nada de ruso en esta época, pero a pesar de no practicar ruso, algunas cosas cambiaron en mi vida. Empecé a ir al gimnasio y gané algunos kilos de masa muscular. He conseguido romper mi récord personal en medio maratón desde cuando era adolescente. Empecé a practicar artes marciales por primera vez en mi vida. Todo esto ayudó a elevar mi autoestima. Si tenemos más autoestima, nos preocupamos menos cuando hacemos errores en otro idioma. Si te preocupas menos, entonces vas a tener menos miedo en el momento de hablar con otras personas. Te vas a sentir incluso más atractivo y tus conversaciones con los demás van a ser más interesantes, porque no vas a tener miedo de hablar de lo que te gusta y de hablar con desconocidos. Por esta razón tendrás numerosas oportunidades de practicar a hablar un idioma extranjero. Pero esto no es todo. Actividad física también afecta directamente nuestra capacidad de memorizar y retener palabras nuevas en otro idioma. En los Estados Unidos hicieron un experimento con 120 personas. Los dividieron en 2 grupos, cada uno de 60 personas. En un grupo los participantes tenían que caminar cada día durante 40 minutos y en otro grupo no lo tenían que hacer. Un año después, los médicos que hacían este experimento decidieron medir el tamaño del hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro importante para la memoria. Nos ayuda en generar y recuperar recuerdos y consolidar nuestro aprendizaje. En el experimento, un año después, el hipocampo de las personas que caminaban cada día creció en promedio 2% del tamaño. Al mismo tiempo, el tamaño del hipocampo de las personas que no hacían ningún tipo de ejercicio era entre 1 y 2% más pequeño. Ya está probado que el tamaño del hipocampo está directamente relacionado con la memoria. Pero ¿cómo es posible que la actividad física pueda hacer crecer esta parte del cerebro? Porque cada vez que hacemos un ejercicio aeróbico, por ejemplo, caminar, correr, nadar o montar en bicicleta, nuestro corazón tiene que trabajar más. Por eso, muchas partes de nuestro cuerpo reciben más sangre y más oxígeno, entre ellos el hipocampo también. Y finalmente, esto lo hace crecer del tamaño y nos ayuda en mejorar nuestra memoria. Cada vez que intentas aprender un nuevo idioma, necesitas aprender muchísimas palabras y entender otras personas hablando en este idioma. Y para esto necesitas memorizar muy bien. En este vídeo quería enseñarte las ventajas que la actividad física puede tener a la hora de aprender un idioma, pero esto te ayuda en otros ámbitos de la vida también. Si tienes más autoestima, vas a atreverte a hablar con la gente interesante en otro idioma. Mejorando tu memoria, vas a poder aprender más palabras. Si haces cualquier tipo de ejercicio físico, esto te va a hacer físicamente más atractivo, y esto también nos puede ayudar en relacionarnos con otras personas. Si tienes problemas en tu proceso de aprender un idioma, te animo a hacer ejercicios y ver si has conseguido mejores resultados. Las pruebas científicas están jugando a tu favor. Te deseo mucha suerte. Yo me llamo Marco y te mando saludos. Hasta el próximo video.